Mi grupo le pregunta y millones de españoles quisieran saber si es usted consciente del problema gravísimo que tenemos en este país con la pobreza laboral creciente. Y lo que es más importante, si además de ser consciente está usted dispuesta a corregir sus políticas de empleo para hacerle frente. Porque, señora ministra, hace usted generalmente una mirada selectiva sobre las estadísticas de empleo. Debe ser su particular contribución a la era de la posverdad y los hechos alternativos. Usted mira las estadísticas en aquellos datos positivos pero parciales que favorecen su discurso. Pero hay otros datos y aquellos datos que usted no mira, señora ministra, nos hablan de una pobreza laboral creciente en España. Son datos que también existen y reflejan el sufrimiento de muchos trabajadores en este país, señora ministra. Ayer conocimos los datos de contratación correspondientes al mes de marzo. 100.000 contratos indefinidos a tiempo completo de 1.700.000. Muy pocos, señora ministra. Más de la cuarta parte de los contratos firmados en marzo tuvieron una duración inferior a una semana. Más de un tercio una duración inferior a un mes. Los datos nos hablan también de falsos contratos a tiempo parcial, de falsos contratos de formación y aprendizaje, de falsos autónomos, de falsos becarios. Desde que ustedes llegaron al Gobierno, las rentas salariales han perdido 2 puntos de PIB. Es decir, los trabajadores españoles son, desde que ustedes llegaron al Gobierno, 25.000 millones de euros más pobres. Y ya no hay foro ni informe internacional que no alerta de la precariedad laboral en este país. Precariedad laboral creciente. Las intervenciones en la última conferencia de la OIT en Madrid, los informes de la Comisión Europea, los informes de la OCDE, nos hablan todos de una contratación temporal abusiva que genera caída en la productividad y que genera riesgos de pobreza. Hasta el señor de Guindos, su compañero de gabinete, nos habla de que hay que normalizar los salarios en este país. Y si hay que normalizarlos será porque no son normales. Señora ministra, le pedimos, por favor, que se deje usted de frotarse las manos con las estadísticas de la media verdad y atienda usted la verdad entera de la precariedad laboral creciente en este país, por ejemplo, comenzando con derogar la reforma laboral causante en buena medida de esa precariedad laboral. Muchas gracias, señora ministra. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Simancas, la Organización Internacional del Trabajo dice que el incremento de la desigualdad y la precariedad en España durante la crisis tiene que ver en un 80% con la destrucción de empleo en nuestro país. Los datos de Eurostat, que es una agencia extranjera y no española del Gobierno, dicen que el incremento de la desigualdad en España es de 2,7 durante la crisis y que solo 0,6 puntos ha subido después del año 2011. Por tanto, la principal herramienta que tenemos en España contra la desigualdad y la pobreza es crear empleo. Se lo he dicho muchas veces a usted y a otros compañeros de bancada. La calidad del empleo en España, señoría, empieza por un empleo. Y eso es lo que ha cambiado en España, que estamos hablando de empleo y ya no estamos hablando de paro porque no gobiernan los socialistas, señor Simancas. Esa es la realidad. Y fíjese, el mérito es de la sociedad española. Nosotros podemos hacer reformas, le gusten a usted o no, pero son instrumentos al servicio de los ciudadanos y son los trabajadores, las empresas, las familias, las que con sus decisiones particulares crean riqueza y empleo en este país. Los empleos no lo crea este Gobierno ni ningún Gobierno, señoría. Pero algo ha cambiado en este país. Desde la recuperación ya hay 1.700.000 personas con oportunidades que no tenían cuando ustedes gobernaban. Hemos recuperado la mitad del empleo destruido por la crisis. Y se podrá decir lo que se quiera, pero yo le leo cifras que están publicadas en las estadísticas. Y claro que quedan cosas por hacer, pero fíjese, hemos recuperado el 65% del empleo indefinido que se destruyó y el 38% del temporal. Por tanto, es mejor el empleo que está llegando que el que se fue. El 95% del empleo recuperado es a tiempo completo, por tanto, ha mejorado la parcialidad. Y me habla usted de los salarios. Los salarios son responsabilidad de la negociación colectiva, pero también le digo, la responsabilidad de los interlocutores sociales ha hecho que en los últimos 3 años se crearan 500.000 empleos en España y ganaran poder adquisitivo los trabajadores. Poco subida de salario,
pero la suficiente para seguir creando empleo y oportunidades, porque lo primero es contar con todo en la recuperación de este país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.